Buenos días desde España y en concreto desde Madrid. El doctor Almeida me ha invitado a participar amablemente en este congreso virtual para hablar o dar unas notas esenciales sobre las medidas que se han adoptado en España para hacer frente a la crisis de la pandemia del coronavirus. Siguiendo el guión que nos ha sugerido el profesor Almeida, por aquello de mantener un orden en relación con la exposición, me refiero en primer lugar al marco donde se ha establecido. La Constitución española recoge la posibilidad de autorizar o de adoptar, en el caso del estado de alarma, una serie de estados excepcionales, se encuentran en el artículo 116, para hacer frente a una serie de situaciones que tienen como denominador común alterar la vida normal del Estado, la vida democrática del Estado, la vida normal del Estado, de forma que con los medios, con los mecanismos, con las competencias que habitualmente tienen asignados los distintos poderes públicos, no se puede hacer frente a ellos. Los estados excepcionales que se recogen en nuestra Constitución son tres: el estado de alarma, el estado de excepción y el estado de sitio. Aunque la Constitución no establece como tal una gradación, en el sentido de decir cuál sea más importante, por el modo ya en que se produce su declaración, o su mantenimiento, o su prórroga, en su caso, parece deducirse una intensidad también respecto de la gravedad, aunque no hay que confundirse exactamente con esto. De esta manera, el estado de alarma sería aquel que en principio requiere conferir unos poderes excepcionales a la autoridad competente, que ya veremos cuál es en principio por defecto, de acuerdo con la ley orgánica, que así también establece la Constitución, es el instrumento jurídico normativo por el que se debe desarrollar los estados previstos en el artículo 116. El estado de alarma lo puede declarar el gobierno, mejor dicho, pues sí lo puede, pero lo declara el gobierno. Inicialmente es siempre el gobierno el que toma iniciativa, y a partir de ese momento, un periodo que no puede superar las 2 semanas, las posibles prórrogas son autorizadas por el Congreso de los Diputados. Nuestro Parlamento, Cortes o Cortes Generales, es un Parlamento bicameral, pero en relación con los estados de alarma, excepción y sitio, solamente participa la Cámara conocida con el nombre de Congreso de los Diputados. En el caso del estado de excepción, que no se ha dado por el momento su declaración, queremos decir, el gobierno solicita la autorización al Congreso, y es el Congreso el que la autoriza, el que incluso marca el contenido que haya de tener esa declaración, y la puede dar hasta por un plazo de 30 días. Hasta un plazo de 30 días. Y finalmente, en el estado de sitio, es directamente, o son las Cortes las que deben proceder a su declaración, no solamente autorizar al gobierno a que lo declare, sino que son las Cortes, en este caso las Cortes, el Congreso de los Diputados, el que debe proceder a su declaración y al contenido que deba tener. El gobierno ha adoptado, inicialmente parece que de forma correcta, pues no se sabía la intensidad realmente que podía tener esta crisis, o, por dicho, se conocía que era importantísima, pero parecía razonable, al menos desde fuera y con los datos que tenemos ahora, que al tratarse de una crisis de tipo sanitario, tipo que está específicamente recogido en la ley orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio, fuera la fórmula que adoptara. Puedo avanzar la crítica o la polémica importante que existe ya entre los constitucionalistas. Ciertamente esa polémica se ha ido reduciendo con el paso del tiempo. Claramente las medidas adoptadas corresponden o son más propias del estado de excepción que de un estado de alarma, pero por el momento parece que se va a dejar todo esto a ese posible trabajo de limpieza que en su momento haga el Tribunal Constitucional ante los más que probables recursos de inconstitucionalidad que acaso se puedan plantear con no tanto con la forma inicial, sino con el hecho de haber mantenido esta forma de estado de alarma en las sucesivas prórrogas, ya 2, que se han solicitado y obtenido del Congreso de los Diputados, y probablemente la tercera, que se ha anunciado que se va a hacer ya. El Real Decreto, pues así dice la Constitución que es un Real Decreto, no obstante, la forma, Real Decreto, es decir, que no aparece como Real Decreto Ley, sino Real Decreto, sí tiene, sin embargo, rango o fuerza de ley. Esto ha sido concretado
por la última jurisprudencia del Tribunal Constitucional que se dictó con ocasión del recurso planteado ante la única vez, antes que esta, que se ha declarado el estado de alarma en España y que fue en el año 2011 como consecuencia de una huelga total, tremenda, de los controladores aéreos. La autoridad competente que se ha designado, y en esto han seguido con bastante sencillez lo que establece la ley orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio, es el propio gobierno. La autoridad competente, dice la ley orgánica, que es el gobierno, que en su caso puede delegar, o sea, como autoridad delegada, en el presidente de la comunidad autónoma, y dentro del gobierno el presidente del gobierno puede delegar en el presidente de la comunidad autónoma en caso de que ese estado excepcional se circunscriba al ámbito de una comunidad autónoma. En esta ocasión, como el Estado efectivamente tiene un rango, un ámbito nacional, parece acertado o ha sido acertado que la autoridad competente sea el gobierno, a cuya cabeza se encuentra el presidente. Pero no obstante, dentro de sus competencias, el gobierno ha establecido una serie de autoridades delegadas en 4 ministros o ministerios. El ministerio, digamos, central, respecto del que se articula, porque es el que más protagonismo tiene, pues todo parte de la base de considerar que estamos siempre en una crisis sanitaria y que no se han visto afectadas estas cuestiones, es el Ministerio de Sanidad. Pero también son autoridades competentes delegadas en función del Real Decreto, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y el Ministerio, podríamos decir, de Transportes. Actualmente tiene un nombre diferente, el que tiene que ver con todos los transportes y las comunicaciones terrestres. El artículo 11 de la Ley Orgánica de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, que recoge las posibilidades que puede, de las competencias que puede asumir la autoridad competente una vez que se declaren estos estados, pues realmente ha sido también la guía que ha llevado el Gobierno en la ejecución de esta declaración y en esta aplicación del Real Decreto de Alarma. Y son muy amplias, al punto de que también hay tensiones respecto a si las requisas que está realizando no están excediendo o invadiendo lo que es la propiedad privada. Y otras cuestiones a las que haremos ahora alusión que tienen que ver con el hecho de que España es un Estado compuesto, entonces funciona como un Estado federal sin ser un Estado federal y ha brillado, parece que ser con gran intensidad por su ausencia, una coordinación entre el Gobierno central y las administraciones autonómicas. Pero ahora llegaremos a ello. Es el Ministerio de Sanidad, por tanto, está siendo aquí esta autoridad competente delegada que lleva el peso y desde la cual se han articulado muchas series de medidas, incluso medidas económicas muy importantes que también han generado intensa polémica. Porque el modelo que se plantea es realmente intervencionista y propone, digamos, la subvención, como a medio plazo, la subvención de aquellas personas que lo necesiten, en lugar, por ejemplo, en el ámbito económico, de proteger la iniciativa privada. Naturalmente que hay una crítica trascendente, digo, política mucho más importante y delicada que necesitaría de un tiempo específico para hablar de ella. Y además, como consecuencia de la falta de previsión, del descontrol, de la descoordinación, en definitiva, del desastre de gestión que está siendo todo, no se puede calificar de otra manera, se han producido muchas correcciones a las normas que se han aprobado sobre la marcha, como consecuencia a su vez de las reacciones de los sectores afectados. Por ejemplo, respecto de los trabajadores autónomos, pues prácticamente con las medidas iniciales se les condenaba a la ruina total. Ojo, sin pensar solo en los autónomos, piensen que las medidas inicialmente adoptadas han provocado que haya encima de la mesa un horizonte de 5 millones de parados de golpe como consecuencia del más de 1,5 millones de ERTEs, que son las siglas de Expediente de Regulación Temporal de Empleo, al que se han acogido la gran, inmensa mayoría de empresas para solventar esta situación. Evidentemente no me corresponde a mí extenderme sobre el tipo de crisis ante el que entramos, que claramente va a tener 3 fases. Estamos en la plena crisis sanitaria, podríamos decir, pero inmediatamente se va a venir encima esa crisis económica y esa crisis social como consecuencia de lo que ha ocurrido y de las muchas medidas que efectivamente se están tomando. Bueno, pues les decía que los trabajadores autónomos, los empresarios autónomos,
pues en principio se han visto obligados a pagar sus cuotas, regularmente no han sido eximidos ni aplazados, y en el caso de que finalmente se ha aceptado el aplazamiento, les han dicho acójanse al carácter general, es decir, paguen con el interés, como cuando se acepta cualquier aplazamiento de cualquier impuesto. Sin embargo, parece ser ahora, estamos viendo, aún no se ha aprobado, que se quiere introducir a toda costa una especie de renta mínima universal para favorecer a un colectivo muy importante, se habla de 1 millón hasta 3 millones de personas, y que va a generar una serie de endeudamiento mayor por parte del Estado, con la derivada que aquí está implícita respecto de quién avala o quién no avala, cómo se comporta la Unión Europea y si está dispuesto a entender la manera como se pretende gastar ese dinero, sin embargo, recortar en otros ámbitos. Pero el tema es aún más complicado y la velocidad del presente quizá hace muy complicado dar una respuesta adecuada, aunque están surgiendo, y todo esto haya de verse cuando se calma y se solvente o se lime, en el caso de que sea normativo, ante el órgano que tiene esa misión de integrar el ordenamiento jurídico, que es el Tribunal Constitucional, en el caso de España. Porque cuestiones más graves, que realmente confirman que estamos en un estado de excepción, aunque no se haya declarado, es que el estado de alarma permite limitar ciertos derechos fundamentales, pero en ningún caso suspender ciertos derechos fundamentales. Esto solamente está permitido, autorizado constitucional y legalmente para los estados de excepción y de sitio. Y la circunstancia es que la reclusión casi con carácter general y universal que se ha establecido para todos los ciudadanos, quitando muy pocos casos, aunque también es verdad que durante 2 semanas se han llevado al máximo, se han convertido en que todos los días fueran un domingo y no hemos vuelto a que los trabajadores esenciales y otros más puedan volver, mientras que los demás tenemos que seguir estando recluidos, de acuerdo, en nuestros domicilios y teletrabajando en la medida de lo posible. El caso es que las medidas claramente son una suspensión de los derechos y de más lejos, el derecho, por ejemplo, los que están, digo específicamente el de circulación. Está claro que si inicialmente era comprensible entender esa limitación y por un plazo de 5 días podía entenderse como una limitación del derecho de circulación, todos sabemos o deberíamos saber que el derecho y que el tiempo en el derecho también produce efectos. Y que si llevamos ya un mes, y vamos a ir camino del mes y medio, donde se está impidiendo que normalmente, y salvo muy contadas excepciones, se pueda circular, salir del domicilio, nos encontramos realmente ante una situación excepcional. Parece ser ahora que efectivamente sanitariamente está controlada, pero se han vivido 2 semanas donde se decía constante e insistentemente que el sistema sanitario estaba desbordado. En este caso, viendo lo que dice la ley orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio, habríamos abandonado claramente el tipo contemplado en el artículo 11 y de la ley orgánica y nos encontraríamos en el artículo 20, que prevé efectivamente que en caso del mal funcionamiento general o muy importante de servicios públicos, ha de declararse el estado de excepción. Probablemente el estado de excepción no se haya declarado, porque ciertamente los tipos no coinciden exactamente, están pensados para otra época, se dice, y acaso no falta razón, porque confieren aún más poder al gobierno. Y eso que el gobierno probablemente, con estos poderes dictatoriales de los que está disfrutando, los está disfrutando incluso más allá de lo que le permite, porque conectando con esa idea del control parlamentario, nos hemos quedado bastante desilusionados y preocupados en España, al menos los constitucionalistas en general, los que aman la libertad, con el hecho de que por acuerdo de la mesa del Congreso y del Senado, controlado por la mayoría que apoya al gobierno, socialista, comunista y separatista, en este momento de España, se había acordado incluso inicialmente suspender la presentación de cualquier medida de control sobre el gobierno. Aquí había un matiz. Se había acordado suspender la tramitación, no la presentación. ¿De acuerdo? ¿Esto qué significaba? Que cuando acabara este tiempo, ese supuesto acuerdo, pues el gobierno tendría que volver a responder a todas las preguntas o tal que se le hubieran formulado porque el registro telemático estaba abierto. Pero, sorprendentemente, ese acuerdo estaba violando la propia Constitución, que dice con toda claridad que la declaración de cualquiera de estos estados, alarma, excepción y sitio, no solo no interrumpe el funcionamiento normal de las demás instituciones, sino que, como ha dicho recientemente Angela Merkel, en un Estado democrático, cuando hay una situación excepcional, todavía hay que ser más transparentes e impulsar el control del Parlamento y, por supuesto, buscar los grandes acuerdos. Paradójicamente,
nos hemos enterado de que ayer mismo el gobierno ha aprovechado para suspender el portal de transparencia donde se le está preguntando por una serie de contrataciones de compra de material sanitario que al parecer han resultado no solamente defectuosas, sino comprometedoras, porque al parecer el gobierno podría haber sido engañado por un intermediario. Pero en fin, como esto está en el campo de la especulación, no insistiremos más en este punto. Pero el otro dato sí es cierto, se ha suspendido el portal de transparencia. El control parlamentario, de hecho, fuimos algunos, entre ellos yo modestamente, los que clamamos en los medios públicos para decir, al contrario, más control. Y precisamente, si estamos todos trabajando, la inmensa mayoría, o desde luego todos los que disponemos de un aparato, sea una tableta, sea un móvil, sea un ordenador, telemáticamente, con cuánta más razón, la representación de la soberanía nacional no puede dejar de comparecer, sino que tiene que hacerse presente. Desde luego, en el caso de España, en los diputados, porque, como he dicho al principio, es esta Cámara la que tiene la misión de controlar directamente la actividad, pero en cualquier caso también el Senado, porque el control parlamentario sobre el Gobierno no solamente la ejerce el Congreso, sino también el Senado, sino ambas cámaras parlamentarias, como se predica el artículo 107 y siguientes de nuestra Constitución. Parece ser que han reaccionado y parece ser que, adoptando las medidas sanitarias oportunas y empleando la tableta y el ordenador, y el móvil personal que el Congreso y el Senado ponen a disposición de cada uno de sus miembros, se ha reactivado esta actividad, lo cual es de agradecer. Pero no menos grave y discutible es lo que ha ocurrido en el ámbito del Poder Judicial, porque la Comisión Ejecutiva del Consejo General del Poder Judicial, y es discutible la base constitucional y legal con la que lo ha hecho, al no haberse contemplado en el estado de alarma, quizás no por olvido, sino por entender que no debía el gobierno meterse en el ámbito de otro poder, no prejuzguemos ahora mismo el porqué, pero sí es cuando menos discutible esa decisión en virtud de la potestad reglamentaria que se asigna al Consejo General del Poder Judicial, esa medida de haber suspendido también la tramitación, la celebración de la inmensa mayoría de todos los procesos judiciales en la actualidad. Y con las últimas normas acordadas, al tiempo que el Gobierno, evidentemente, había obtenido la prórroga por parte del Congreso, esas medidas se han prorrogado, lo cual, a la ya colapsada justicia española, se puede sumar un auténtico cataclismo cuando se levanten estas limitaciones respecto de todos los procesos que están pendientes y probablemente los que se vengan encima. La colaboración con las comunidades autónomas pues parece ser que está siendo conflictiva. Es decir, el gobierno se ha tomado muy en serio el hecho de que es la autoridad competente y pese a que, volviendo al 116, ni el orden competencial se altera, las demás instituciones deben funcionar con normalidad. Es más, se dice expresamente, las administraciones públicas siguen teniendo intacta la responsabilidad por su actuación. Esto es, en caso de que se lesione indebidamente a un particular, este podrá reclamar en este periodo excepcional los daños que tiene pertinente en su oportuno la administración, pues, sin embargo, el gobierno directamente ha operado con sus instrumentos de la administración central y con la administración periférica que forman parte de la Administración General del Estado, sin coordinarse, en muchísimos casos, con las administraciones y con los responsables políticos de las comunidades autónomas. La última noticia, de nuevo chocante, es que el gobierno habría aprobado, en cierta medida, un aprobado general, así se dice de manera periodística. Entiendo que la razón de fondo es que el curso se va a dar por evaluado con las dos primeras trimestres. Hablamos siempre de enseñanzas preuniversitarias, ¿de acuerdo? Trabajo y escolar. Y la tercera, o el tercer trimestre, quedaría pendiente en el próximo curso de una evaluación. Bueno, sea como sea exactamente el sistema concreto, popularmente, periodísticamente se habla de un aprobado general, pues ya ha habido comunidades autónomas, como es Madrid, como es Galicia, como es el País Vasco y como es Murcia, al menos a esta hora, comunidades autónomas, no todas ellas gobernadas por la oposición, la mayoría parlamentaria en el caso del País Vasco, se encuentra en uno de los aliados o socios del gobierno, el Partido Nacionalista Vasco, que han dicho que no van a seguir esa regla y que en virtud precisamente de la teleenseñanza, que estamos haciendo mucho, va a ser posible mantener los sistemas de evaluación y no tener que dar sin más ese aprobado general también en las
enseñanzas inferiores al ámbito universitario. Y bueno, respecto de la calidad de información y la transparencia de las entidades públicas, pues hemos de decir que las que dependen del gobierno central son escandalosamente sesgadas, escandalosamente propagandísticas y claramente atentatorias contra la libertad de información. Ya la Secretaría de Estado de Comunicación estableció un filtro para que al presidente del gobierno y a las autoridades delegadas solamente se le podían hacer una serie de preguntas y por una serie de periodistas. Cuando hubo un plante de los periodistas, la reacción ha sido de castigo. Se han introducido medios tan importantes como algún medio local que tiene 169 seguidores, ¿de acuerdo? Y lo ponen a la misma altura que la BBC. Y finalmente ese instrumento, que es el Centro de Investigaciones Sociológicas, ha lanzado ayer preguntas capciosas, poco menos que pidiendo a la población si está dispuesta a renunciar a la libertad de información en favor de un Ministerio de la Verdad, cuando días antes nos hemos encontrado que indirectamente y socapa del tema sanitario se ha autorizado a que el gobierno, con una muy dudosa cobertura legal, y en mi opinión carece de ella, de hecho he publicado un artículo sobre ello en el diario ABC, establezca la geolocalización de todos los individuos a los efectos de saber si están o no están en una zona determinada. Y además se ha hablado directamente por el ministro del Interior, que supuestamente es magistrado de carrera, de rastrear todas las redes para comprobar anticipadamente si lo que se dictan son noticias verdaderas o falsas y, por tanto, poner coto a ello. Pues, en mi opinión, y creo que he seguido las indicaciones del profesor Almeida, con esto he adelantado unas pinceladas esenciales de lo que ha acontecido hasta el presente en España como consecuencia de la pandemia del coronavirus.